Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda clase del cuarto curso teórico-práctico, bases de la redacción científica. También pedirles por favor que mantengan su micrófono en silencio y las preguntas lo pueden realizar en el chat. Sin más preámbulo, en esta oportunidad tenemos la ponencia del doctor José Tantalián Dafieno con el tema tipos de artículos científicos. Dentro de ellos tenemos carta al editor, artículo original, artículo de revisión, reportes de caso, utilizando como fuente a la guía ACORD Network. Doctor José Alberto Tantalián Dafieno, médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medicina intensiva pediátrica de la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctor en salud pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bienvenido, doctor José Alberto Tantalián. Puede iniciar con su tema. Muchas gracias, buenas tardes con todos y agradezco a los participantes, a los organizadores de este curso taller de redacción científica. Gracias por la invitación para ver algunos temas, en este caso lo que es algunas publicaciones que se hacen como artículos científicos. Vamos a compartir algo que ustedes probablemente ya conozcan, mucho de esto, así que va a ser una exposición relativamente sencilla. Perdón. Siempre recomiendo que tengan este libro a la mano. Este libro de Richard Day ya tiene buenos años, pero el doctor Day hizo este libro de la OPS, auspiciado por la OPS, y realmente es bastante completo, y no solamente completo, sino que es además muy ameno. Les recomiendo a los que no lo conocen que lo revisen y lo tengan totalmente gratuito también. El artículo científico se define como aquellos trabajos científicos, no solamente investigaciones, publicado en una revista científica. Esta revista científica es la primaria, por supuesto, aquellas que todos conocemos, donde leemos los artículos originales usualmente como tales, pero no son los únicos artículos que se publican, y tampoco son los únicos artículos denominados trabajos científicos. Lo importante es que la publicación o el artículo científico debe tener estas tres condiciones para considerarse como tal. En primer lugar, el lector debe ser capaz de evaluar las observaciones que el mismo autor del artículo ha realizado. Debe ser también capaz el lector de repetir los procedimientos, sea del laboratorio que hayan hecho, o sea también de un procedimiento clínico, recolección de historias clínicas, como lo consiguió, todos los procedimientos que el autor relata en su metodología deberían poder ser capaces de ser repetidos por el lector. Y quizás lo más importante es que podamos evaluar también si es que existe coherencia entre lo que el autor quería investigar, lo que quería lograr, buscar, su pregunta de investigación y por último las conclusiones a las que llega. O sea, la evaluación de esos procesos intelectuales también debe ser capaz de ser deducida de la lectura de este artículo. Estos son los artículos que vamos a revisar, artículos científicos, la carta del editor, reporte de caso, bueno, sí, vamos a verlo. En realidad vieron hasta acá, pero estas son publicaciones científicas también que tienen mucha utilidad, específicamente, y disculpen ustedes los que no son médicos o enfermeras, que son de mucha aplicación clínica con seres humanos directamente, ¿no? Guía de práctica clínica, consensos, comunicaciones especiales, y que son publicaciones bastante útiles. Bueno, comenzamos con la carta del editor, que es una de las más sencillas. No hay que confundir esto con lo que es la carta de presentación de un artículo. Cuando uno va a escribir un artículo y quiere presentar una revista, le escribe al editor de la revista, presentándose y diciendo: yo soy tal persona y tengo interés en publicar este artículo en su revista porque les conviene, porque es un buen artículo respecto a esto, y bueno, hace su presentación. No es eso. La carta del editor usualmente se refiere a una publicación de la misma revista a la cual uno se dirige, en el cual había un artículo previo que él está observando, cuestionando o quizás ampliando, lo que fuera respecto a un artículo reciente de esta revista. También puede ser que no haya referencia a ningún artículo, sino a un tema en general de interés, y que pueda ser de interés para la revista también. Y últimamente, siempre ha habido como tal la posibilidad de investigaciones.
pero en este año pasado y este año y el año presente, obviamente con el COVID, hemos tenido una infinidad de artículos científicos, de cartas al editor, como investigaciones, ¿no? Porque ya no había sitio, probablemente las revistas ya se copaban con otras investigaciones y han tenido que colocarlas como cartas al editor, pero cumplen con todos los requisitos de un artículo científico. Recuerden ustedes que estas cartas al editores no son descartables, son usadas también, o pueden ser usadas perfectamente como referencias bibliográficas, porque está sometida a una revisión del editor y no se aceptan todas las cartas necesariamente. La carta al editor tiene una estructura también, como ustedes pueden ver acá, tiene su título, se debe dirigir al director o al editor, tiene un contenido donde debe explicar cuál es la razón, ¿no? de lo que está observando, cuestionando o presentando. Y finalmente la conclusión también de lo que él está observando. Hay un límite de palabras que depende de cada revista y también un límite de referencias. Igual va a depender de los criterios de cada revista. Se debe presentar todos los autores, inclusive el autor correspondiente, tal cual si fuera un artículo original. Se tiene bastante exigencia, ¿no? Por ejemplo, es una carta al editor, ya claramente el editor hace su pregunta retórica, y bueno, se refiere a un artículo reciente publicado en una revista, y bueno, hace toda la observación que él cree que debe ser observada, y también los editores de la revista, o el editor de la revista, ha considerado que es pertinente publicarla. Es otra carta ya un poco más reciente, cuando usábamos todavía el hidroxicloroquina con acitromicina o no, y cuál fue la experiencia que había tenido un autor. Entonces él se refiere también a una publicación, y ven ustedes el firma como tal, puede ser uno o varios autores, y da sus referencias incluso. Y siempre existe la posibilidad de que el autor referido por la carta al editor pueda responder, ¿no? Como en este caso, como ustedes pueden ver en la parte de abajo. También puede referirse a no tiene necesidad de referirse a ningún artículo científico de la revista previo, sino simplemente por la actualidad. Otra vez, en el COVID-19 ha permitido que mucha gente vaya publicando algunas observaciones que hicieron sin realizar toda la investigación como tal. Así que es una opinión que va presentando, describiendo algunas particularidades que vio en su país, Italia en este caso, ¿no? También uno puede ya tener estas revistas que son trabajo de investigación realmente. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que ha salido recientemente de un síndrome inflamatorio multisistémico en niños, y ustedes pueden ver ahí que tiene parte de esto equivale a la introducción, si el método que se ha realizado, los resultados, incluso lleva sus tablas, sus gráficos, todo está dentro de la carta al editor, pero es una carta como tal, se llama actualmente carta de investigación, que en este caso se refiere a un tema puntual y un tema que cumple con todos los requisitos de una investigación. También puede ser confundido a veces las cartas de editor como un comentario editorial, pero hay que tener cuidado porque eso no es algo que ninguno de nosotros lo haga, a menos que sea solicitado por el editor de la revista. Estos comentarios editoriales se refieren a un encargo que hace el editor, los editores de la revista, a alguien en particular, un profesional reconocido en un campo, en un área, y el cual se le solicita que emita una opinión, una perspectiva, un escenario respecto a determinado tema, ¿no? Que en este caso le interesa, por ejemplo, la sepsis, una definición de sepsis en niños. Entonces, y da tal cual, por supuesto, sus referencias y todas sus solidez científicas. Se le da usualmente a gente muy reconocida. ¿Qué con el reporte de casos o serie de casos? Que ya comenzamos a ver un poco más también con esta epidemia del COVID, ha habido bastantes descripciones de este tipo, ¿no? ¿Cuándo se deben presentar? Usualmente cuando ustedes han encontrado algo nuevo, algo que no es común, no es frecuente, o nuevo, sería maravilloso. Todo esto constituye una probabilidad de poder de ser reportado. Es reportable, como se menciona en el argot médico. También puede ser no porque sea algo nuevo, sino, o sea, el caso no sea nuevo, sino la presentación de una enfermedad conocida de una forma infrecuente, ¿no? Una manifestación rara de una enfermedad no rara. Y esto también puede manifestarse como tal. O también efectos adversos de alguna medicación, o efectos benéficos de una medicación que todavía no se conocen del todo bien. Pero en todo caso, siempre el informe de casos, o reporte de casos, así como la serie de casos, tiene una connotación inevitablemente clínica, una direccionalidad clínica.
aplicación del ambiente médico. Es un reporte de caso, por ejemplo, que enfatiza lo que es la característica fundamental por la cual se publica. En este caso es la respuesta favorable a una medicación, que es el Sibulin. Y esto no era, no sé, yo escucho una, perdón, los señores organizadores, pero escucho un ruido ahí. Sí. De fondo. Bueno. Priscila, por favor, ¿puedes apagar tu audio? Priscila. Ok, continúo nomás, Elena. Ya, gracias. Gracias. Bueno, enfatizando lo que es la respuesta favorable a una medicación que todavía no era muy conocida por esa fecha. Así que por eso en el caso. Y también tenemos otro que enfatiza, por ejemplo, siempre hay enfatizar lo que quiere uno, por qué lo está presentando. Quiste broncogénico, que no es infrecuente en etapas posteriores, o bueno, en esa época tampoco era frecuente en el periodo neonatal, ¿no? Entonces lo que se enfatiza es la presentación de esto en el periodo de recién nacido de un niño, que usualmente este caso de quiste broncogénico se presenta más adelante, ¿no? ¿Tiene un formato? Sí, claro que sí, tiene un formato como tal, que va a depender de la revista, pero en general contiene esto, ¿no? Un título, un resumen, tiene una introducción en la cual se menciona por qué se presenta este caso o esta serie de casos. Y lo que se recomienda es que sea una presentación que respete la presentación cronológica clínica que el autor o los autores observaron en su paciente. Entonces, de esa manera hay que llevarlo al lector al campo en el cual uno lo vivió. Esa sería la mejor forma de presentar un caso clínico. Por supuesto, va a tener que presentar una rigurosidad en los datos seleccionados para presentarlo, que deben ser bastante fieles, ¿no? También hay una discusión, se opina y recomienda. Recuerden ustedes que en la discusión hay alguna gente que se extiende muchísimo en el tema, más que en el caso en sí. Y esto no es un artículo de revisión donde se puede hablar de un tema, por ejemplo, quiste broncogénico. En el caso de quiste broncogénico sería inapropiado, impertinente hacer un artículo de revisión, una revisión sobre quiste broncogénico, sino puntualmente al quiste broncogénico en el broncogénico en el periodo neonatal. Las pautas de la revista van a identificar cuál es la cantidad de bibliografía, las palabras que se tienen, etc. Y el consentimiento informado es algo que se requiere en general de casi todas las revistas actualmente para presentar un caso clínico, así que tienen que preocuparse antes de presentar una revista de tener autorización de los responsables, el padre o la madre, o ambos, ¿no? En los casos. Por supuesto que la serie de casos o los informes de casos, reportes de casos, no son los mejores vistos dentro de la evidencia científica, porque no puede hacer asociación, no puede haber tampoco una causalidad demostrada o sugerida por esto. No hay cómo. Sin embargo, son muy útiles para esto, ¿no? Lo que mencionamos, una nueva enfermedad o efectos de drogas inusuales. Y pero muy útiles en docencia, porque es bastante útil para quienes están formándose en determinada disciplina encontrar pacientes que pueden semejarse, que pueden ellos encontrarlo directamente. Por ejemplo, este caso, que ya pues tiene cuántos años, de medio 50, 60 años casi, publicado, el síndrome respiratorio agudo, que ahora también se ha hecho famoso con el COVID, conocido a nivel mediático incluso, y este síndrome se describió inicialmente en 12 pacientes solamente, y ellos, los autores en ese tiempo, ya lo llamaron de una manera que es muy similar a cómo se llama actualmente. Este es otro ejemplo, pero ya aún más reciente, de una alteración en particular en algún grupo de pacientes, que son estos 18 pacientes, en el cual observaron estas alteraciones electrocardiográficas que recién se estaban conociendo en esa época, ¿no? Este es un estudio ya más grande, que ya viene a ser una serie de casos que ya lindan los estudios descriptivos, porque ya son como 50 niños. El famoso caso de la enfermedad de Kawasaki, en el cual él describe primero un grupo pequeño y después ya hace toda la publicación con una mayor serie de casos, donde ubica a toda una serie de pacientes que tienen las mismas características o muy similares características, que puede agruparse como un síndrome que después ya fue definido con el nombre de él mismo, ¿no? de síndrome de Kawasaki. Así que esto permite
que uno tenga una aproximación inicial a determinada presentación de enfermedades o enfermedades en sí, o síntomas en sí, que después podemos aplicar ya en la práctica clínica y de hecho que queden dentro del armamentario diagnóstico y terapéutico que tenemos, ¿no? Todo caso clínico debe tener cierta rigurosidad, como está bien diseñado, debe tener buen registro de los elementos que constituyen el caso clínico, sobre todo su historia clínica, si laboratorio o imágenes si hubiera, ¿no? Todos deben tener un valor clínico, que es el principal, pero también un valor científico por la rigurosidad de los datos que se tienen y por supuesto, un valor también educativo. El artículo original, sin duda, para nosotros viene a ser los centrales, ¿no? Los que más leemos son los artículos originales que aparecen en las revistas. Y esto tiene también una connotación ya de mayor envergadura. Por supuesto también que acá los editores o los revisores en el peer review van a poder que haya más rigurosidad en el estudio en sí, porque ya la metodología tiene que ser mucho más diseñada, ¿no? Es el artículo más común, el artículo más común de publicaciones científicas que tenemos. Y ven, ustedes tienen ahí, pueden ser descriptivos, este tipo de casos y controles transversales, y por supuesto los ensayos clínicos, que son el tope de la evidencia científica que tenemos actualmente. Cualquiera que sea el artículo final, tiene en general este tipo de estructura, ¿no? El IMRIT, que bien conocido es ya a nivel mundial: introducción, material y métodos, resultados y discusión. Prácticamente todos usan esto, y este es un estudio descriptivo. Por supuesto, otra vez con el COVID han salido muchísimo de estos en el año pasado y este año. Al comienzo mucho más, por supuesto, como ustedes se imaginarán. Entonces acá tiene una serie de casos para un estudio descriptivo, una serie de casos al comienzo de la epidemia del COVID. Este es otro sobre COVID, pero ya un aspecto más puntual, por ejemplo, ¿no? También es descriptivo, pero lo importante en este caso era que respondía a una pregunta. Digamos, lo interesante para la revista, que es una revista JAMA, es bastante importante, es una de las 4 o 5 más importantes en las publicaciones médicas. Ven ustedes que fue aceptado fácilmente con 60 casos, han sido 60 o 60 y tantos casos nada más, pero la idea era, la pregunta que se hacía clínicamente, que era de duda todavía en ese momento, era si las madres con un test positivo al coronavirus podían lactar o estar con sus hijos en el mismo cuarto. Entonces ellos hacen un estudio, no es comparativo, no es analítico, simplemente lo describen, pero de acuerdo a ello uno puede deducir o sugerirse de que no haya de repente algún tipo de consecuencia negativa ni para la madre ni para el niño, por supuesto. Ese es un estudio observacional que, si uno lo lee rápido, podría parecer como descriptivo, pero no es descriptivo, es analítico, porque si uno lee bien, en la metodología, es un estudio transversal y observacional, sí, pero comparativo, porque compara dos elementos diagnósticos, dos criterios, dos escalas de diagnóstico, ¿no? Para una misma síndrome, que es el síndrome de dificultad respiratoria en niños. Ustedes después, hacer sus análisis, sus comparaciones y sacan su estadística de acuerdo a esto. O sea que, y esto viene a ser un estudio analítico, y por eso ya podemos pasar a este tipo de estudios. Los estudios analíticos, decimos, ya pueden ser de diversos tipos, ¿no? Cohorte, caso y control, transversales incluso, que también puede ser de prevalencia, o ensayos clínicos. Este es un estudio que hace un estudio asociativo de cohortes, en el cual evalúa el estado nutricional del niño al ingreso a la unidad de cuidados intensivos y los observa después a ver cuántos de ellos, de acuerdo a su estado nutricional, cuánto dura la ventilación mecánica. Entonces ve si es que es un predictor, está asociado o no a la duración de la ventilación mecánica. Y por supuesto siempre van a tener este tipo de asociaciones, y ven ustedes que el título ya refleja la investigación en sí, el objetivo, ¿no? Es que la pregunta que estoy haciendo ahorita, si el estado nutricional afecta o no afecta el tipo de ventilación mecánica en niños, está desde el título. Entonces es muy corto el título, pero concreto, preciso, que es algo que se busca, la precisión en el título de la investigación que se ha hecho. Hay que hacer un trabajo para poder lograr esta precisión también. Se pone ahí los nombres, es diferente a uno como lo cita, ¿no? Uno coloca los nombres, primero el nombre inicial, la segunda, del segundo nombre, la inicial del segundo nombre, y su apellido con sus cargos académicos que ha logrado, ¿no? Sus grados académicos. Igualmente, su afiliación. La afiliación también puede ir más abajo, en la pie de página, bueno, depende de la revista, pero debe tener, les van a pedir eso en cada revista.
La mayoría de las revistas pide un resumen estructurado, es decir, que dice su resumen debe ser enviado, pero debe tener esto: objetivos, métodos, material de métodos, resultados y conclusiones. O sea, eso es lo que exige la revista para incluir dentro del trabajo como un abstracto, un resumen. Ese es el mismo estudio anterior. Y sí, como ustedes pueden ver, tiene su introducción, el IMRIT, métodos, resultados y su discusión. Entonces tiene el IMRIT clásico, que tiene toda publicación científica como artículo original sobre. Este es un artículo también, lo mismo original, es un estudio, y acá lo llaman como caso control anidado, que es como le traducimos en el castellano. Así que sí, es un caso control anidado, que también otros lo llaman como cohorte retrospectivo. Por eso cualquiera de los dos son sinónimos en este caso, porque finalmente corresponde a una sola estructura, un solo tipo de estudio, es decir, que tiene que asegurarse que el desenlace, en este caso, que es neumonías asociadas al ventilador, es que ese desenlace esté después, se haya encontrado después, temporalmente después, de los factores que se están investigando, ¿no? En este caso, los factores asociados, que serían los variables independientes. Entonces, lo que están asegurándose acá, tanto en el caso y control o el cohorte retrospectivo, es que el desenlace sea producido después de que el paciente haya sido expuesto a los factores probablemente asociados. Y eso también tiene un trabajo previo propio, es decir, que de pronto algunos autores ya han considerado que pueden hacer un trabajo después sobre este tema, aunque no tienen el proyecto de investigación, y comienzan a registrar prospectivamente sus datos. Y después regresan sobre esos datos recogidos para que ya puedan hacer la publicación como este tipo de estudio. Hay bastantes de estos también, son relativamente trabajosos, pero sencillos en general. Lo que importa es cómo se registran los datos inicialmente. Hay que tener una buena base de datos. Quien no tiene buena base de datos está imposibilitado a hacer este tipo de estudio también, ¿no? Difícil en muchos de nuestros hospitales, ¿no? Este es otro estudio también comparativo, en el cual ven dos estrategias. En un sitio se mide el residuo gástrico, en otro sitio, en otro local, en otra institución no se mide el residuo gástrico en niños cuidados intensivos. Entonces, y se ve qué pasa con lo que reciben de energía. Sí, estudios comparativos al respecto también similares a los anteriores. Todos tienen la misma estructura: introducción, material de métodos, resultados y discusión, ¿no? Unos hablan sobre cómo se realiza el análisis de datos, más o menos, todos tienen este dato de análisis, pero algunos enfatizan un poco más. Lo que agrega este estudio, por ejemplo, es que se pone este recuadro que aparece en algunas revistas, que lo hacen siempre en concordancia con los autores, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que se conoce respecto al tema que se está investigando y qué cosa es lo que es nuevo según esta publicación, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver en un solo cuadrito, en estos pocos párrafos, pocas frases realmente, qué es lo que se sabe y qué cosa aporta este estudio, que es importante para ya enfatizar, y a algunos les llama la atención tanto que después ya lo leen mejor. Y por último tenemos el tipo de estudios que vienen a ser los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos vienen a ser el que está en el tope, en lo más alto de la evidencia científica actualmente en la parte médica. Entonces, ¿qué hacen? Comparan dos grupos de pacientes, en lo cual vemos a uno, por ejemplo, le ponen una solución hipotónica y a otro le ponen una solución isotónica. Y comparan las dos soluciones en una misma población. En la población son niños que están hospitalizados y que deben recibir líquidos de mantenimiento. Les comparan los líquidos hipotónicos con líquidos isotónicos. ¿Por qué? Porque ven acá también otra vez algo parecido al trabajo anterior, al tipo de estudio anterior, que es lo que se conoce, que hay algunas publicaciones que asocian las soluciones hipotónicas a ciertos grados de hiponatremia, e incluso también con ciertas desórdenes neurológicos o muertes. Y luego ya, qué cosa es lo que agrega pues lo que ha visto el resultado de este estudio. Los ensayos clínicos tienen una dificultad metodológica, son muy rigurosos, son muy buenos, tienen una altísima validez, y son los que se utilizan para, justamente lo que ustedes van a ver en las guías clínicas, siempre se ve que se refieren a los ensayos clínicos aleatorizados, porque tienen mucha fortaleza.
Sin embargo, uno de los problemas de los ensayos clínicos clásicos es que tienen poca aplicabilidad en el mundo real. O sea, cuando a cualquiera de nosotros que ha leído un ensayo clínico y después quiere ver cómo lo aplica en su servicio, en su unidad, en su hospital, en donde fuera, se va a encontrar con un obstáculo, que de repente la población que finalmente termina participando en el estudio no se parece en nada a la población que uno tiene enfrente. Y entonces resulta de poca, como dicen, poca validez externa, ¿no? O sea, es una validez interna muy sólida, porque para escoger a los participantes del estudio y excluir a unos que considera que no deben participar, son muy rigurosos, son sumamente rigurosos. Y eso le da una validez interna al ensayo clínico. Y por eso tiene una solidez intrínseca, pero para ese estudio. Mientras que para aplicar otros estudios se limita, porque esa rigurosidad hace efectivamente que no sea aplicable al mundo real, ¿no? Y ese es el problema. Entonces están apareciendo unas opciones sobre los ensayos clínicos, por ejemplo, pragmáticos, que ya se refiere al mismo ensayo clínico, que sigue la misma rigurosidad en la randomización, a la diferenciación, pero tiene es menos riguroso en la inclusión y menos riguroso en la exclusión. Entonces, permite que haya una población finalmente que participe en el estudio que es más similar a lo que uno puede encontrar en la vida real, ¿no? Esta es la ventaja del ensayo clínico pragmático. Pero todo lo demás también tiene rigurosidad, ¿no? Hay una pequeña diferencia con el consentimiento informado, pero en general son muy, muy parecidos a los ensayos clínicos en todo lo demás. Y miren, este es un ensayo clínico pragmático realizado este año también, sobre un tema tan común que es la aspirina en enfermedad cardiovascular. Sin embargo, así se requiere porque finalmente uno tiene que ir a la aplicabilidad en la población, en tanta población que recibe aspirina para enfermedad cardiovascular. Eso es uno de ellos, por ejemplo. Y acá ustedes pueden ver las diferencias que hay entre un ensayo clínico clásico randomizado con un ensayo clínico pragmático, ¿no? Fundamentalmente, los criterios de inclusión son muy restrictivos en el ensayo clínico clásico y son un poco menos restrictivos allá en el pragmático. Igual los criterios de exclusión son muchísimos, porque quieren puntualizar, está orientado a ver la eficacia, ¿no? O sea, la validez interna, mientras que el otro está enfocado a ver la efectividad, o sea, la validez externa, la aplicabilidad en un campo clínico real. Y bueno, así van a ver ustedes las diferencias que hay entre uno y otro ensayo clínico. Pasamos al artículo de revisión, que ya es una cosa diferente. Ya no entra dentro de la clásica estructura del IMRIT, Introducción a Material y Métodos. Ya no. La revisión narrativa podemos recordar como unas clásicas narraciones que hemos visto durante muchos años anteriormente. Todavía hay, por supuesto. Claro, ya están más orientadas a una estructura más regida a la rigurosidad científica actual, pero de todos modos todavía hay bastantes artículos de revisión narrativa. Es un tema general, no es como el artículo original que va puntualmente a algo en particular, ¿no? Por ejemplo, en nutrición y duración de ventilación mecánica, es bastante puntual. Esto ya es un tema mucho más, por ejemplo, ventilación mecánica o estado nutricional en niños críticos, ya es mucho más grande, mucho más amplio, entonces ya abarca mucho más, pero ya se refiere a lo que ya se conoce, lo que ya está publicado. Uno no está hablando de algo nuevo. En el caso de los artículos originales es algo siempre nuevo, se supone que es algo nuevo. Si se hace una evaluación crítica, siempre las revistas están solicitando esto. Y recordar que estas son de tipo narrativa, no es la sistemática que vamos a ver dentro de un momento, que hay unas diferencias con ella, ¿no? Pero este es el enfoque, las características de la revisión narrativa. Se va hacia un tema, se va a una búsqueda que no está especificado cómo se hace, tampoco se selecciona, se especifica cómo se seleccionan la bibliografía que ha realizado el autor. Es bastante variable y, bueno, hace una síntesis básicamente cualitativa, ¿no? de lo que ha leído. En algunos casos, bueno, sobre todo anteriormente, se solicitaba un guión para poder ver, orientar, y podía servir de índice incluso. Pero la verdad que se usa poco ahora, ya no se recomienda, muy pocas revistas solicitan este guión, pero bueno, ahí está alguna posibilidad. Quizás pueda servir, yo sugeriría, si alguien quiere hacer un artículo, una revisión narrativa, pudiera tenerlo como borrador y poder guiarse para después desarrollar lo que quiere desarrollar.
Como dice el IMRIT, no es característico de una revisión narrativa, pero podemos utilizarla para hacer una guía por ahí que se modifica, ¿no? En general, lo que recomiendan es que en la introducción debe ser extendida bastante, lo que es en el caso de la revisión narrativa en comparación a los artículos originales, mientras que material de métodos y resultados debe ser eliminado. Y la discusión también extenderla. Se extiende la introducción y discusión y los otros se eliminan. Y bueno, en lugar de introducción, tal cual, sí hay que precisar los aspectos que se van a revisar. Y hay varios aspectos que no puedo revisar en estas revisiones porque son bastante amplias. Cuando se refiere a lo que es la eliminación de material y métodos y resultados, porque no procede en este caso, habla sobre los estudios recientes. Eso puede reemplazar a estas dos secciones en una sola, donde se refiere a todos los estudios que hay que pueden modificar la conducta actual. Es importante también para considerarlo en este tipo de revisión, ¿no? Y la discusión, sí, por supuesto, como no se sigue extendiendo. Miren ustedes, interesante, esta es una revisión narrativa sobre ensayos clínicos. Justamente lo que mencionamos hace un momento respecto a cuál es el futuro de los ensayos clínicos, bueno, en este caso en cuidado crítico, con todas las dificultades metodológicas que hay, organizativas, de dinero, porque cuestan plata este tipo de estudios. Todas esas dificultades, ustedes van a sentirse tentados a escoger algunas alternativas que pueda haber, ¿no? Y sí las hay, ¿no? Como se discute en este artículo, sería interesante revisarlos. Por ejemplo, el ensayo clínico pragmático no es tampoco no hay gran diferencia con el trabajo, pero puede ser una alternativa útil también. Hay otros que se llaman, que están utilizando los estudios de cohorte prospectivos para poder reemplazar sin la rigidez que tiene el ensayo clínico y sin la necesidad de conseguir tantos requisitos que se solicitan en estos ensayos clínicos clásicos, ¿no? Lo que finalmente, interesante que la revista nos coloque acá, también en coordinación con los autores, qué cosa es lo que uno debe llevarse como mensaje central, ¿no? Entonces, es lo que se está mencionando, que hay que ver las nuevas soluciones que se están planteando para estos ensayos clínicos por la dificultad que entrañan para la realización y la ejecución también. Esta es una revisión también de los estados nutricionales en niños pacientes críticos. Esto enfatiza miren ustedes el abstracto, ¿no? El abstracto, por ejemplo, ya no es, no necesariamente, no es estructurado, ¿no? Simplemente es un abstracto relatado, no tiene la estructura de objetivo, métodos, resultados, o conclusiones que nos piden los artículos originales, sino ya es un abstracto, es un resumen no estructurado. Y lo que sí debe resaltar en este tipo de revisiones, desde el resumen, es para qué, hacia dónde va. Y como ustedes pueden ver ahí, esta revisión se enfoca en lo que son las diferencias, las divergencias en los resultados que se han encontrado frente a este tema, ¿no? Este es sobre shock gram negativo. Este es un resumen más estructurado, pero no tiene la estructura anterior, y como ustedes pueden ver, habla de tres cosas básicas, bueno, de dos cosas, que es el propósito, para qué se hace esta revisión, y cuáles son los hallazgos recientes en este tema, ¿no? Que está planteando. Este es otro artículo referido al balance de líquidos y electrolitos en niños, y es un poco más amplio y también ya refiere a una serie de factores como son cuáles son las indicaciones del líquido, los requerimientos, afectaciones o alteraciones que pueda haber y cómo se corrigen. Entonces, ya pueden ser de todo tipo y bastante más amplio. Lo que hay que recordar en una revisión narrativa es que los primeros párrafos son los que van a atraer o a ahuyentar a los lectores, ¿no? Entonces, lo que leen los editores son eso. O sea, al editor le interesa no solamente que el artículo sea de interés para sus lectores, y por supuesto del área de la revista también, pero de interés para los lectores sino que sea atractivo además. Un artículo, por más científicamente sólido que tenga, si no es atractivo en la presentación, tiene más riesgo de ser rechazado, ¿no? Así que hay que cuidar también la redacción que uno tiene y cómo lo presenta. Los primeros párrafos son importantísimos para atraer a los lectores.
Se recomienda siempre ver conclusiones, a pesar de que no hay ningún estudio, pero sí que concluye la revisión que ha hecho. Son muy útiles en la enseñanza también, como, bueno, y pueden servir efectivamente para plantear hasta ciertos estudios de investigación posterior. Ahora, claro, fuera de los ensayos clínicos, de las revisiones narrativas, tenemos estas revisiones sistemáticas que han venido a reemplazar a las revisiones narrativas en el sentido de la validez científica. Tenemos revisión sistemática y metaanálisis. Dentro de ellas es prácticamente la misma muy similar metodología, y simplemente la revisión sistemática y el metaanálisis, la diferencia es en el análisis cualitativo o cuantitativo que se hace de la investigación, de la búsqueda que se ha hecho, ¿no? Entonces, lo que hace el metaanálisis es usar y combinar ciertas técnicas estadísticas numéricamente, y de modo que ya termina siendo una valoración efectivamente cuantitativa del tema. Siempre, acá está la diferencia otra vez entre la revisión narrativa y la sistemática, y la sistemática corresponde a diferencia del enfoque, una pregunta pico que está acá, la población que se va a estudiar, la intervención que se va a realizar o se ha realizado, que se ha comparado, y por último los desenlaces o el desenlace que se está viendo. Entonces siempre las revisiones sistemáticas, sea metaanálisis o revisión sistemática tal cual, va a corresponder a una pregunta pico a diferencia de la revisión narrativa. A diferencia de la revisión narrativa, también se especifica claramente la estrategia de búsqueda, qué cosa, de dónde ha sacado los datos, cómo ha buscado y cómo ha seleccionado, lo que no se aplica en la revisión narrativa. El análisis es, por supuesto, riguroso, crítico. En las revisiones sistemáticas o metaanálisis ya vemos la diferencia entre simplemente revisión sistemática y metaanálisis. Esta es una revisión sistemática, por ejemplo, donde ustedes pueden ver el abstracto, el resumen no es estructurado, habla tal cual, eso depende de la revista también, ¿no? La mayoría pide revistas, pide una data estructurada, un resumen estructurado, pero no siempre lo pide. Por ejemplo, esta revista no lo solicitaba. Y ahí está viendo más o menos qué cosa es lo que va a plantear, pero todas las revisiones sistemáticas deben tener muy parecido la introducción. Estamos hablando de una investigación artículo original, en los métodos, en donde se enfatiza otra vez a qué estudios se eligen. Recuerden ustedes que las revisiones sistemáticas son estudios y metaanálisis son estudios de estudios. O sea, ellos no hacen un estudio directamente, sino simplemente hacen el análisis, el estudio de ya publicaciones previas, pero de una manera organizada, como dice ahí la revisión sistemática, ¿no? Y el metaanálisis. Entonces, tienen que precisar cómo eligieron los artículos, de dónde sacaron los artículos también, ¿no? Y cómo extraen los datos. Eso es también algo interesante. Luego presentan los resultados, la discusión y por último la conclusión. O sea, tiene una estructura muy similar a los artículos originales que hemos mencionado, con la diferencia que la metodología, en este caso, por supuesto, tiene una orientación diferente. Es otra revisión sistemática. Ustedes pueden ver que sí es más estructurado, y acá están los objetivos de esta revisión sistemática, está el diseño incluso, ¿no? O sea, dice, no es metaanálisis, es una revisión sistemática simplemente, y dice otra vez, de dónde sacaron los artículos que han revisado, ¿no? Las fuentes, cómo se eligieron y cómo se han extraído los datos. Y luego viene el resultado, la discusión, también con su cuadrito ahí de resumen de cómo la revista, probablemente en coordinación con los autores, elige este cuadro, ¿no? Fortalezas y debilidades de un estudio. Por ejemplo, es interesante colocarlo al comienzo para poder después ir teniendo una perspectiva del comienzo de la publicación. Las revistas de alcance o de revisión exploratoria, de revisión sistemática exploratoria, tienen un interés particular para aquellos que van a desarrollar un informe técnico, ¿no? O sea, si el Ministerio, digamos, de Salud quiere algo sobre determinado tema, sería mucho más útil para el Ministerio de Salud y que va a imponer, digamos, algún tipo o que no imponer, sino va a proponer una recomendación en determinada área de la salud, es tener un informe de este tipo, ¿no? Una revisión sistemática exploratoria. Porque tiene mucha evidencia, tiene mucha validez de evidencia, pero evalúa intervenciones múltiples, no es una sola intervención, como usualmente es la revisión sistemática con una pregunta pico. Esta tiene un alcance mayor,
porque tiene, como dice acá abajo en el cuadro, que hace una comparación entre la revisión sistemática clásica y la exploratoria, describe más de una intervención. ¿Qué es lo que sucede pues, en la vida real también, ¿no? Cuando uno habla en salud pública, no habla de una sola intervención, aunque puede hacerlo, claro que sí, pero usualmente involucra más de una intervención, porque abarca, es más grande, más amplio, ¿no? Una cobertura mayor requiere. Entonces, claro, tiene unas diferencias con la revisión sistemática clásica, pero tiene un alcance mayor y muy útil para la salud pública, sobre todo. Este es otro, por ejemplo, sobre lo que es este estado de micronutrientes, ¿no? También igual, y este caso, por ejemplo, otra vez, sí, el extracto es estructurado, da una base, donde viene el estudio, que es como introducción, objetivo, criterios de elegibilidad, porque tiene lo mismo, muy similar a la revisión sistemática, y luego vienen los resultados y las conclusiones. En este caso, por ejemplo, las conclusiones son bastante extensas, interesantes desde este punto de vista. Otra vez, es algo bastante interesante, muchas revistas, es bueno porque le da una perspectiva, me agrada tener este tipo de cuadros personalmente, qué es lo que se conoce y qué es lo que este estudio agrega. Y luego uno ya se dedica a leer el artículo con cierta perspectiva que ya se la da desde el comienzo estos par de cuadritos. El metaanálisis es lo mismo que la revisión sistemática, pero ya decíamos que tiene que ver con una evaluación cuantitativa del tema. Esto que hace este metaanálisis, por ejemplo, es una pregunta sobre los aspectos fisiológicos que pueden haber respecto al uso de un tipo de solución salina versus otro tipo de solución salina. Y entonces hace este resumen estructurado, donde ustedes pueden ver igual la introducción, método, resultado, conclusiones, e incluso la palabra clave, igual que un artículo original. Lo diferente en este caso es que ustedes lo pueden graficar así, y esto es la identificación básica de un metaanálisis, es decir, en el cual cada estudio se analiza, se ve su influencia sobre los resultados o desenlaces, y luego se hace una especie de sumatoria entre todos los artículos para concluir con que sí es o no es realmente relevante, ¿no? Como este caso, como siempre, cuando el diamante que agrupa todos los resultados anteriores atraviesa la unidad, esto significa que eso no es significativo, y se puede ver acá, ¿no? que va de 0,40 a 1,73 el intervalo de confianza, de modo que esto no resulta significativo. Así que, pero son informaciones útiles que pueden tener. Este es otro metaanálisis también de paquetes de aplicación de ventilación mecánica para ciertos objetivos que uno tiene. Igual, ven ustedes de dónde son las fuentes, cómo se selecciona, cómo se extraen los datos y la síntesis de los resultados. Igual, ahí se va a tener este tipo de gráfica, en donde se suma todo y el diamante final, en este caso sí sale positivo porque no atraviesa la unidad, ¿no? Va desde 0,52 a 0,97, bueno, en este caso sí es significativo. Claro, uno siempre tiene que ver todo el resto, ¿no? Para poder evaluar bien. Claro, una tendencia entre todos los artículos acá, a que el puntito que es el medio de todos los estudios se vaya hacia la izquierda, es decir, que favorece esta estrategia de aplicación de paquetes en la computación mecánica. Pero hay algunos que van por allá también, ¿no? O sea, que se desvían y a veces no todo resulta tan simpático. Entonces hay que evaluar no solamente el resultado final, sino también pegar una mirada a los otros artículos, y por eso ellos tienen que describir en cada caso cómo lo han hecho. Y el último tipo de artículos que estábamos por revisar son estas guías de práctica clínica, en la cual ya se condensa la evidencia, ¿no? Esto es muy útil para la mayoría de nosotros, porque cuando uno quiere, digamos, implementar cómo vamos a manejar determinados pacientes, determinadas patologías, condiciones en nuestros campos clínicos, vamos a utilizar estas guías clínicas como primera base de evidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son los que han condensado todas las evidencias previas. Ahora, para llevar adelante una guía de práctica clínica se requiere un trabajo especial. Este es un tipo de publicación un poquito diferente. Sale de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces, claro, tiene más o menos toda esta estructura. Recuerden, no hay resumen, acá sí no se plantea ningún resumen, pero sí hay una introducción del tema, hay un objetivo,
hay un contexto, siempre se debe colocar en qué contexto es que se va a evaluar, se va a realizar, se está publicando, ¿no? Qué cosa es lo que estoy haciendo. Acá el título está bastante aparentemente claro, ¿no? Líquidos endovenosos de mantenimiento en niños. Ok, es bien amplio, ¿no? Pero no dice exactamente qué. Entonces hay que precisar un poco más en el desarrollo. Entonces se lo va a presentar ahí en el contexto, ¿no? El método que se utiliza se ha utilizado para desarrollar esta guía, los resultados que ha llevado y las conclusiones. Ahora, dos preguntas son fundamentales dos aspectos son fundamentales que tiene que aclarar siempre la guía de práctica clínica. Primero, ¿a quién se dirige? O sea, ¿cuál es la población a la cual se va a dirigir esta guía? No es amplio, no es así, nomás tiene que precisar a quiénes se va a dirigir, ¿no? ¿Para quiénes? Y cuál es el tema específico en este caso. Entonces, todo eso debe ser precisado en toda guía clínica. También en metodología, cómo se seleccionan los autores de estos estudios, los estudios mismos, cómo se ha desarrollado el trabajo. Usualmente dicen tales se encargaron de esto, tales se encargaron del otro, y por último hacen las recomendaciones y sugerencias. Ellos finalmente, una vez que encuentran todas las evidencias que se han desarrollado en los últimos años o meses, ojalá, van a tener que calificar la evidencia desde la menos fuerte hasta la más fuerte. Y finalmente esa evidencia la van a clasificar en niveles para que las recomendaciones puedan ser calificadas también de débiles o de fuertes, ¿no? Dependiendo de la evidencia que tenga. Entonces, y por supuesto el balance riesgo-beneficio. Entonces, todo esto es parte de la metodología que ellos tienen que precisar. Por ejemplo, esta es una guía de soporte nutricional, ¿no? En niños que ¿qué es lo que nos dice? Por ejemplo, que estas guías se están dirigidas a pacientes que van a estar pediátricos, este es el grupo etario, más de un mes a 18 años, a menos de 18 años, que se espera que tengan una estancia de 2 o 3 días, mayor a 2 o 3 días en la UCI. Entonces ya delimita mucho a la población, de tal manera de que no es para aplicar en cualquier paciente hospitalizado, sino esta requiere una hospitalización en cuidados intensivos. Y luego también desarrollo algunos aspectos que van delimitando el contexto en el cual se va a desarrollar el objetivo de esta guía. Esta es otra guía sobre sepsis. Bueno, este grupo de campaña para sobrevivir la sepsis es un grupo que ya está haciendo guías desde el año 2004, en adultos, y el niño recién salió la primera el año pasado. Y bueno, en este caso, ellos están intentando actualizar la última guía, que es de 2016, si no mal no recuerdo, y que bueno, lo que en este caso están enfatizando no es cambiar toda la guía, sino algunos aspectos que quieren resaltar. Por ejemplo, algunos que en los últimos años haya sido de demostración, se ha demostrado con algunos trabajos de investigación, ensayos clínicos sobre todo, que se han demostrado de que hay evidencias que apuntan en algo diferente, que pueden cambiar la recomendación previa. Y es lo que hacen acá en esta guía, en esta última, han planteado las recomendaciones que ellos sugieren actualmente, y cuál es el contraste con la anterior recomendación, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, esta recomendación cambió de lo que se llama una mejor práctica a una recomendación fuerte. O sea, se ha encontrado más evidencia de lo que se encontró el año 2016 para sostener como un grado mayor de evidencia y por eso con mayor solidez se puede decir, recomendamos fuertemente que ahora se haga esto, ¿no? Es como lo que está acá. ¿No? Igual, algunas aparecen que no habían en las guías previas porque no había evidencia, en este caso ya se mostró. Entonces, nuevo, qué sé yo, o que en algún caso ha bajado, ¿no? O sea, la han degradado. Eran fuertes en el año 2016, acá bueno, ya ha bajado porque las evidencias actuales hacen pensar de que no hay tanto sustento para poder recomendar más esto, ¿no? Estos, ya terminando, fuera de las guías de práctica clínica, hay los otros reportes que son menos frecuentes, pero no menos interesantes. Estos son los reportes especiales. Estos reportes especiales son también un tema de interés, netamente. ¿Quién va a negar que la nutrición pediátrica
o la definición de nutrición pediátrica, y miren ustedes, ¿no? Esta es una publicación de 2013. O sea, no es tan, perdón, sí, 2013, es donde no es tan vieja, ¿no? Pero estamos hablando de cómo se define la malnutrición pediátrica. Entonces uno se puede sorprender, ¿no? No sabemos ni lo que es un malnutrido pediátrico. Así es efectivamente, no hay consenso generalizado, ¿no? Entonces, esta es una publicación respecto a ese tema, por ejemplo, y que es interesante, porque ¿cómo no va a ser útil? ¿Cómo no va a ser importante la nutrición en niños? Y cómo no va a ser importante definirla, saber cómo definirla, y que estemos tanto de acuerdo en definirla acá en Lima como en Shanghái, ¿no? O sea, en todos sitios debe tener la misma para poder ser comparados. Este es otro reporte especial, pero es un aspecto diferente. Por ejemplo, no es un tema tan amplio como nutrición pediátrica. Este autor o estos autores lo que han hecho es evaluar algunas guías clínicas respecto a su... yo leí el artículo y digamos que respecto a su solidez, incluso moral, porque él relata que de repente las recomendaciones que hay sobre la alergia a la proteína leche de vaca han estado probablemente inducidas, todas las guías anteriores que han revisado, creo que eran 9, que están inducidas o sesgadas porque había mucha relación entre los que desarrollaron las guías anteriores, o estas guías de las 9 guías, y los autores ¿cómo se llaman? Las empresas que fabricaban los medicamentos para la alergia a la leche de vaca, los alimentos para la alergia a la leche de vaca. Entonces, claro, ahí hay una cuestión ética implícita, pero que él no la coloca en las conclusiones, pero está acá, incluso en los hallazgos, ¿no? 3 guías de alergia a la leche de vaca, 3 de las 9 guías estaban directamente soportadas por los empresarios de fórmulas, ¿no? o de marketing. Entonces, miren ustedes el tipo de revisión que se puede hacer en una revista interesante, importante, en el cual son gente muy, muy seria, ¿no? Pero que tiene un tipo de reporte especial. O sea, le dan cabida también a estas cosas que son interesantes, importantes a la vez, ¿no? Y que no son un estudio clínico en particular, sino son unas opiniones que lo sustentan, por supuesto, con unas evidencias que más adelante ellos presentan. Y otro tipo de artículos son los consensos, que también son importantes porque son expertos y toman en base mucha de la evidencia científica que existe. En este caso, por ejemplo, otra vez, sobre cómo se identifica la nutrición, y ya es del año siguiente, ¿no? del año 2014. O sea, hablamos prácticamente de lo mismo. En fin, todas las publicaciones que estamos hablando, todos los artículos, todos los tipos de estudios que estamos hablando, están referidos en las revistas, están conocidos en las revistas, y ustedes pueden acceder a ellos de acuerdo a las revistas, y si quieren publicar algo respecto a cualquier tipo de artículos que se ha visto, la sugerencia siempre es que revisen las guías de las revistas mismas, porque ellos son los que van a definir. Hace poco tuvimos una conferencia de uno de las publicaciones más importantes en el mundo, de Elsevier, y finalizó su recomendación, es de ellos, no es mío, lo he sacado de esa conferencia. Dice, lo que recomendaba este sujeto era estas 5 cositas, ¿no? 5 aspectos. Primero, que cuando uno escriba su artículo, entienda que no es para uno, no es escribir para que se lea a uno mismo, ¿no? Se supone que es para compartir conocimiento y ser criticado, si es posible, o también comunicado para poder haber otras conexiones por afuera también. Nunca se escribe para sí mismo, y por eso la redacción que uno tiene, y uno ha leído 80 veces su mismo artículo y está cansado, ya no lees, ya simplemente tienes en la mente lo que estás leyendo, entonces estás leyendo tu mente más que lo que estás leyendo ahí. Y como tú te entiendes y tú conoces, entonces siempre va a estar bien para ti, ¿no? Porque tú entiendes lo que estás escribiendo. Pero de repente el que está acostado no le entiende. Entonces es bueno siempre recomendar que algún amigo en el sentido conocido más que amigo, porque un amigo o un subalterno no es un buen revisor previo al envío de la revista, ¿no? Es mejor que uno que haya escrito, lo termino con el artículo, y se lo doy a un par, a un sujeto que sea más o menos del nivel superior o igual al de uno, para que le haga una revisión crítica del asunto. Y no hay que molestarse, porque si la gente se lo dice, bueno, tampoco hay que darle un enemigo, ¿no? Pero sí hay que darle a personas que uno respete. Y que de esa manera uno pueda tener una evaluación, una opinión diferente de sí mismo.
de su artículo, perdón. Hay que elegir la revista correcta. Uno tiene que saber a qué revista, o sea, publicar un artículo sobre, no sé, desprendimiento prematuro de placenta, pero una revista psiquiátrica, bueno, no tiene ningún sentido, pues entonces es un ejemplo grosero, pero vean ustedes porque tienen que revisar la revista. Y una buena cosa que nos recomendó siempre es, ustedes vayan a la revista, revisen los artículos que están publicando, y van a darse cuenta si su artículo de investigación tiene algo que ver con eso, ¿no? O sea, se acerca a lo que a ellos les interesa. Porque la revista tiene un objetivo también, tiene una meta, un derrotero, y dicen, por acá, este tipo de artículos me interesa. Y estos muy poco me interesa. Vaya usted a esta revista, señor, por favor, sí, no nos interesa este tipo de artículos. El idioma hay que cuidarlo, y no se refiere al idioma, y por supuesto que se refiere al idioma extranjero, ¿no? Al inglés, a lo que fuera, sino también al mismo castellano. A veces nosotros no redactamos muy bien en nuestro propio idioma, tenemos problemas a veces por ello. Por eso también es bueno que otro colega lo vea, ¿no? Actualizar el artículo y el contexto en el cual se está desarrollando. También es importante para poder hacerle ver que uno sabe de qué está hablando. Actualización no solamente es que esté con las últimas revisiones, la bibliografía de este año o del año pasado, no, se refiere que esté actualizado en el conocimiento. O sea, el conocimiento actual permite que este artículo sea útil, entonces en ese sentido se refiere a la actualización. Y por supuesto lo que les decía hace un momento, que tenga la estructura apropiada, o sea, lo que te pidan, ¿no? Introducción, el método, resumen, qué sé yo, la bibliografía, todos los cuadros, los gráficos, todo lo que uno va a publicar debe revisarse estrictamente y obedecerse estrictamente la guía, porque ellos son los que van de la revista. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a aceptar o a denegar la publicación de la revista. Y de eso depende que el artículo de ustedes sea publicado. Y no les pase como a Carlitos acá en el tema, ¿no? No, muchas gracias. No sé si me he excedido del tiempo. Gracias a los organizadores. Si hay algún comentario o pregunta, con todo gusto, ¿no? Doctor, muchas gracias por su excelente ponencia. Yo sé que todos los participantes están muy satisfechos con todos los temas que usted trató. Y realmente uno cuando termina un proyecto, ya ejecuta un proyecto de investigación, ya tiene los resultados, a veces no sabe cómo dirigirlo y también a qué revista, ¿no? Me oriento para yo publicarlo. Ha sido sumamente nutritivo su ponencia del día de hoy. Y sí, doctor, efectivamente tenemos varias preguntas. Aquí le voy a dar una de ellas que dice, buenas tardes, una consulta. ¿Es confiable la información que brindan las cartas el editor, ya que se emiten opiniones críticas a los autores? Si es confiable, dice leer o el contenido de las cartas al editor. Si es confiable, ¿eso se refiere? Sí, dice, ¿es confiable la información que brindan las cartas al editor? Por supuesto. O sea, la carta al editor no es algo que uno lo haga y se publique de inmediato, no tiene un camino asegurado. La pista no está libre. El editor va a revisar muy bien. Recuerden ustedes, si no conocen a los editores, bueno, no son personas agradables necesariamente, ¿no? O sea, son personas que están comprometidos con su revista, y esa es su función, hay que entenderlos. Entonces, no es que esperen ustedes, sí, venga acá, perfecto. No, ellos reciben todo, claro que sí, pero no es que todo lo publiquen. Entonces, hay cosas que ellos van a ver desde el contenido. O sea, cuando ustedes saben lo que es un peer review, ¿no? O sea, saben que cuando llega un artículo, y no estoy hablando de carta a la editora, un artículo, el editor es capaz de dejarlo ahí, ni siquiera lo pasa a los revisores, porque él considera que ese artículo no sirve para la revista. Pues. No es útil, o está mal redactado, hasta el título está mal, no, él mismo lo rechaza. Dice, no, esto no pasa. Tiene esa capacidad el editor, o sea que hay que considerar que cuando el editor está publicando una carta al editor, él la ha revisado, ha visto el contenido, ha visto la estructura, ha visto si está bien redactado o no está bien redactado, y si tiene solidez científica. Y como digo, la carta al editor se puede colocar como referencia bibliográfica de un trabajo de investigación. Entonces, si uno considera de que es útil. Y efectivamente, ustedes van a ver en algunas publicaciones, ahí dice, ¿no? Tal autor, tal, entre paréntesis, carta al editor. Y así es. ¿Por qué? Porque sigue una rigurosidad científica. El editor tiene la función de filtrar
todas estas cartas que se envían. La información es confiable. Incluso ahora que estamos viendo las investigaciones, bueno, no ahora, siempre, pero con mayor razón, ahora que estamos viendo lo del COVID, muchas publicaciones, yo sé que también ha habido publicaciones de San Borja, ahí como carta al editor, en que se ha publicado investigaciones cortas, no es más remedio que hacerlo muy corto, pero ahí está, y es válido, absolutamente válido. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, dice, ¿en qué idioma debo de buscar mis artículos para las revisiones? ¿Todos deben ser en inglés? ¿Qué lo recomienda, doctor? En lo que fuera. Mira, sin duda, el inglés es el idioma, pues, predominante en la publicación científica. No vamos a negarlo, es imposible. Ahora, no es que busques solamente esa bibliografía, pero cuando vas a referir alguna bibliografía en tu artículo, muchas revistas aceptan solamente bibliografía en inglés. O sea, las revistas en castellano pocas veces son utilizadas, ¿no? No sé, algunos yo he visto que solamente solicitan efectivamente publicaciones en inglés. Y las publicaciones en castellano son limitadas o son eliminadas, incluso solicitan que se eliminen. Es un tema, porque hay revistas bastante buenas, digamos, y artículos interesantes, pero que después no puedes colocarlos efectivamente en la bibliografía. Entonces, como sugerencia, para lectura, yo leo todo, o sea, leo, si puedo, hasta en ruso también lo puedo leer, pero la idea es que la bibliografía la preparen básicamente con inglés, a menos que ustedes contacten con el editor de la revista y le pregunten, ¿aceptan ustedes bibliografía en castellano? Creo yo que la mayoría de las veces la respuesta va a ser no. Pero si le responden sí, entonces ustedes tienen la libertad de poder ir seleccionando revistas indexadas, ¿no? Que eso sí tiene que ser indexada. Sí, efectivamente, doctor. Muchas gracias igual por su respuesta. Bueno, tengo otra pregunta. Bueno, agradecen su ponencia y dicen, mencionan lo siguiente. Quisiera saber qué base de datos debo de considerar para realizar una revisión. ¿Es adecuado utilizar el Google Scholar? Bueno, quizás para una primera miradita, ¿no? Puede ser. Pero creo que hay revistas más científicas que van a ayudar. O sea, si lo que quieren es el conocimiento, no importa si sea Google Scholar o no, o sea, quieren avanzar en su conocimiento. Si quieren ir con un objetivo de publicar algo, no, ya tienen que escalar un poquito más, ¿no? O sea, ya vayan a la base de datos Scopus, Elsevier, Cielo incluso, que puede ser, pero ya son bases de datos más elaboradas, más estructuradas y que tienen mayor seriedad científica, mayor rigurosidad científica, ¿no? Si no hay más remedio, acá, y las publicaciones se han hecho cada vez más difíciles, son más filtradas. Entonces tiene que haber una muy buena publicación, un artículo muy bien hecho, un artículo interesante y con mucha solidez científica. Y para eso se necesita sustento. Y el sustento está no solamente en lo que tú has hecho, sino en dónde te has informado, de dónde has sacado la información que tú estás colocando ahí como base, como introducción de tu tema. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Puedo realizar un reporte de caso de pacientes que ya no estén hospitalizados y además tengo que pedirles consentimiento informado? Claro, sí, por supuesto. Si no están hospitalizados, no es motivo para no publicarlos. O sea, no tiene que esperar de que a nadie no se va de alta hasta que lo publique. No, de ninguna manera. No, por supuesto que no. Eso no tenga esa limitación para nada, ¿no? O sea, se puede publicar de pacientes que ya se han ido de altas, y yo creo que es preferible porque le da tiempo a uno a elaborar un caso clínico, ¿no? Un reporte de caso. El consentimiento informado va a depender por supuesto, de qué cosas se está presentando, cuán identificable es el caso, etcétera, ¿no? Entonces, en general, se pide, las revistas están pidiendo consentimiento informado. Cuando hablan de un caso, se pide generalmente, ¿no? Que tenga consentimiento informado del comité de ética de la institución que le va a autorizar, porque ustedes van a sacar eso de un sitio, de una institución, a menos que lo hayan visto en su consultorio, pero igual a la hora de que lo van a publicar, les van a pedir consentimiento informado del paciente, ¿no? Del tutor, para ello, en la mayoría de los casos. Ahora, al momento, no conozco ya de casos de revistas que no soliciten.
creo que todos están solicitando. Así Sí, que en la sí, ese es un mayoría. trabajito aparte. Sí, y me Ok. pasó alguna vez, o sea, y se los digo porque ya el paciente, ya habíamos hecho el artículo y cuando lo mandamos, anexa el consentimiento informado de la madre, del padre, por favor, a buscar tuvimos que encontrarla y la señora felizmente accedió, ¿no? Pero miren ustedes, así que primero averígüense antes de hacer el artículo, antes de hacer todo el trabajo, si requiere consentimiento informado y consigan el consentimiento informado, porque si a mí me decían que no, si me decían que no, entonces, no, pues nos quedábamos sin publicación, realmente, ¿no? Así que sí, Claro. yo creo que primero averigüen eso y después ya elaboran su artículo, hacen su inversión de tiempo y de trabajo. Ujú. Sí, perfecto, doctor. Bueno, ya no hay más preguntas. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia y esperamos contar para el año que viene también con el mismo tema y gustosos de tenerlo nuevamente con nosotros, doctor Tantalian. Muchas gracias, Lene, un abrazo a toda la gente por allá y a tus órdenes como siempre. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos ustedes también que me han escuchado pacientemente en esta hora. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, Hasta ahora luego. yo voy a dar, sí, hasta luego, doctor. Ahora voy a darles indicaciones, recordarles a todos los participantes que para obtener el certificado del curso deben presentar un resumen. Este resumen, el formato está incluido en el sílabo y este va a ser calificado con una nota aprobatoria mayor o igual a 11, ¿no? También mencionarles que deberán contar con una asistencia de 3 clases teóricas como mínimo de las 5 que se está programada, ¿no? Eso es todo, entonces el día de mañana no tenemos sesión por motivos que es feriado. El día jueves estamos continuando con la tercera clase. Muchas gracias por su participación y los esperamos el día jueves a las 12 del mediodía. Buenas tardes.